Buenas, vamos a ver un video sobre las ecuaciones del movimiento parabólico. Está conformado por dos, uno según el eje de las y otro según el eje de las X. Según el eje de las Y, la aceleración es la de la gravedad. Como va dirigida hacia abajo, por ese motivo su signo será negativo. Eso nos indica que este movimiento sobre el eje de las Y es un movimiento uniforme acelerado. Ahora, en el eje de las X, su valor es 0. Y veamos ahora qué ocurre con las componentes de la velocidad inicial. Observemos que al ángulo θ sub 0 se le opone el cateto B sub 0y. Vamos a hallar este cateto aplicando la función seno. Entonces, seno es igual a cateto opuesto, que es B sub 0y, sobre la hipotenusa, que es B sub 0, o sea, la velocidad inicial, la velocidad de lanzamiento. Como este B sub 0 está en el denominador, está dividiendo, se transpone al primer término a multiplicar. Quedaría B sub 0 por seno de θ sub 0 es igual a B sub 0y. Pero queda mejor diciendo B sub 0y igual a B sub 0 por seno de θ sub 0. De manera similar se podría comprobar que B sub 0x, la componente horizontal, será igual a B sub 0 multiplicado por el coseno de θ sub 0. Veamos rápidamente lo que tiene que ver con la velocidad. La velocidad vertical se simboliza por B sub y. Fíjense que esto tiene que ver con una caída libre, porque está sometida a la acción de la gravedad. Entonces vamos a ver la fórmula de caída libre. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Entonces vamos aquí a colocar el subíndice Y, o sea, movimiento según el eje de las Y. Entonces quedaría velocidad según el eje de las Y igual a velocidad inicial según el eje de las Y menos G por T. De donde resultaría que B sub Y sería igual a B sub 0y, ya hemos comprobado que es B sub 0 seno de θ sub 0. B sub 0 seno de θ sub 0 menos G por T. Esta es la fórmula de la velocidad vertical. Ahora veamos la fórmula de la velocidad horizontal. Se simboliza por B sub X. Como en este eje de las X no hay aceleración, es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser la misma, se va a conservar, va a ser constante. Entonces quiere decir que en cualquier punto de la trayectoria, la velocidad horizontal sería igual a la misma velocidad con que salió, o sea, B sub 0, X, que a su vez es igual a B sub 0 multiplicado por el coseno del ángulo θ sub 0. Veamos qué ocurre con la Y, o sea, la altura. Vamos a simbolizarlo con la letra Y. Algunos también le colocan la letra H. Entonces, no se vayan a confundir, jóvenes. Puede ser con la letra Y o con la letra H. De todas maneras, es una altura en el eje vertical. Entonces, colocamos la fórmula de la velocidad, perdón, la fórmula de la distancia en el eje vertical, igual velocidad inicial por el tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Algunos expositores y autores escriben 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado, pero eso es equivalente a lo que está escrito acá en este tablero. Entonces reemplacemos ahora como ahorita. En vez de poner B sub 0, colocamos B sub 0, Y. Entonces, ¿qué quedaría? La Y, la altura, la posición vertical será igual. B sub 0Y. Vamos a meterlo en un paréntesis. B sub 0Y es B sub 0 por el seno de θ sub 0. Es mejor que lo coloquen en un paréntesis multiplicado por el tiempo. Ahora, menos gravedad por tiempo al cuadrado y lo que dé dividido entre 2. Aquí tenemos entonces la altura, la distancia vertical
se expresa mediante esta fórmula. Ahora veamos qué ocurre con la distancia horizontal. Según el movimiento horizontal quedaría velocidad inicial por tiempo, pero esta velocidad inicial es según el eje de las X. Entonces reemplazamos B sub 0X. Otra vez utilizamos el paréntesis, quedaría B sub 0 por coseno de teta sub 0 y esto multiplicado por el tiempo. Bueno, vamos a ver una ecuación que pertenece a ambos movimientos, tanto al del eje de las Y como al del eje de las X. Es el que se ilustra acá en la figura. Tenemos que en un punto de la trayectoria está correspondido por un movimiento horizontal B sub X, una velocidad horizontal B sub X y a la vez una velocidad vertical. Fíjense que las dos actúan simultáneamente, tanto la B sub X como la B sub Y. Ambos son vectores, entonces para sumarlos debemos aplicar una suma de vectores. En la etapa presencial les decíamos que yo tengo que trasladar un vector a continuación del otro. Vamos a trasladar el vector B sub Y, de tal manera que el origen, el punto donde comienza el vector B sub Y, lo traslademos al extremo del vector B sub X, de ahí hasta acá. Recuerden que hay que trasladarlo idénticamente, no se le puede cambiar ningún elemento, ni dirección, ni sentido, ni magnitud. Entonces aquí está representado el vector que va del origen del primero hasta el extremo del segundo, es el vector B, que se llama velocidad neta. Ahora, observen que aquí se nos ha formado un triángulo rectángulo. Por ese motivo, la B, que es velocidad neta, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Aplicando Pitágoras quedaría B al cuadrado igual primer cateto B sub X al cuadrado más segundo cateto B sub Y al cuadrado. Pero como a mí me interesa sacar la V o la B, extraemos raíz cuadrada y nos quedaría B es igual a raíz cuadrada de B sub X al cuadrado más B sub Y al cuadrado. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre con el tiempo. Jóvenes, yo les he dicho a ustedes en la introducción del material que el tiempo es el mismo para los dos ejes. Entonces, vamos a ver qué ocurre con un tiempo muy especial que es el tiempo de subida. ¿Cuál es el tiempo de subida? El que emplea la partícula o el proyectil en ir desde el punto de lanzamiento, que es el origen del plano cartesiano en este caso, hasta la parte más alta, que acá representaría este punto que estoy señalando. Entonces, ese tiempo se llama tiempo de subida. Y el tiempo de bajada es desde la parte más alta, desde la cima de la parábola o vértice de la parábola hasta el mismo nivel donde llega, o sea, el nivel y igual 0. Bueno, este tiempo de subida tiene una particularidad que se produce cuando la B sub Y es igual a 0. La B sub Y acá es igual a 0. Entonces vamos a reemplazar. En vez de colocar B sub Y, colocaríamos 0 igual a B sub 0Y, que es B sub 0 seno del ángulo, ¿verdad? Teta sub 0, el ángulo de lanzamiento o ángulo de tiro, menos la gravedad por el tiempo. Pero este es un tiempo especial que lo vamos a denominar como tiempo de subida, T sub S. Entonces se hace una transposición de términos. Este término que está restando lo mandamos al primer miembro a sumar, quedaría G por T sub S igual a B sub 0 seno de teta sub 0. Despejando lo que me interesa, que es T sub S, nos quedaría la G que está multiplicando pasaría a dividir y nos resultaría B sub 0 seno de teta sub 0 dividido entre la magnitud de la gravedad. Este es el tiempo de subida. Resulta que ya yo les he dicho repetidamente es igual al tiempo de bajada. Entonces, para ir del punto de lanzamiento al punto donde termina, se emplean dos veces el tiempo de subida. Ese es el tiempo que permanece en el aire, el proyectil,
Y eso se llama tiempo de vuelo. Entonces, ¿cuál es el tiempo de vuelo? T sub b es igual al doble del tiempo de subida. Digamos que el tiempo de subida fuera 2 segundos. Entonces el tiempo de vuelo serían 2 por 2, 4 segundos. Pero en general quedaría T sub b igual a 2 por b sub 0 seno de teta sub 0 dividido entre la magnitud de la gravedad. Bien, veamos ahora qué ocurre con el alcance horizontal. Es la distancia donde termina el proyectil de hacer su recorrido, pero en el eje de las X, en el eje horizontal. Digamos que lo vamos a representar con la letra R. Entonces es una distancia, en el MRU quedaría velocidad por tiempo. Entonces, ¿cuál velocidad? La velocidad inicial, que es v sub 0 x. V sub 0 x multiplicado por el tiempo empleado en ir desde el punto de partida hasta donde finaliza. Eso se llama tiempo de vuelo. Recuerden, tiempo de vuelo. El tiempo T sub b. Reemplazando v sub 0x es v sub 0 por coseno de teta sub 0. Y multiplicado por 2 v sub 0 seno de teta sub 0 sobre la gravedad. Vamos a reacomodar los factores. El v sub o por v sub o sería v sub o al cuadrado. Ahora, vamos a colocar este 2 que está de tercer factor, lo vamos a colocar de segundo factor. Entonces quedaría por 2. Y seno de teta sub 0 que está de último factor, lo acomodamos de tercero. Seno de teta sub 0 por coseno de teta sub 0. Aquí he aplicado la propiedad conmutativa. He variado el orden de los factores, no se altera el producto, o sea, el resultado. Y debajo sí quedaría la letra G. Entonces, R igual v sub 0 al cuadrado. Ahora, esta expresión es una identidad trigonométrica. Tal vez no la hayan visto, pero esa identidad, 2 por seno de teta sub 0 por coseno de teta sub 0, equivale al seno del doble de teta sub 0 sobre la gravedad en su valor absoluto. Le voy a poner un ejemplo. Supóngase que el ángulo de lanzamiento teta sub 0 fuera 30 grados. Aquí tuviéramos 30 grados. Aquí, ¿qué ángulo utilizaríamos? Seno de 2 por 30, o sea, seno de 60. Entonces no se vayan a complicar la vida. Para aplicar esta fórmula se aplica el seno del ángulo doble. El que te den acá lo vas a duplicar, lo vas a multiplicar por 2. Así hemos confeccionado muchas fórmulas del movimiento horizontal. Ahora, nos falta una fórmula del movimiento vertical, es la altura máxima. Les hago otra notación. Hay algunos autores que emplean la notación Ymax, o sea, altura máxima. Otros podemos usar o hemos usado Hmax. Entonces, no se vayan a confundir, es equivalente usar la notación Y máxima o H máxima. En el taller yo usé la notación H máxima. Entonces, vamos a representarla aquí. H máxima es igual. La fórmula tiene un parecido con esta, pero una variante. El parecido es que es v sub 0 al cuadrado. La variante es que no es seno de 2 teta, sino seno cuadrado de teta sub 0 al cuadrado. Y acá es 2 por G. Entonces, jóvenes, esta es la fórmula para la altura máxima. Hagamos una aclaración. Vamos a suponer que el seno del ángulo, digamos, de 30 grados es 0,5. Si a mí me toca hacer un problema donde teta sub 0 es 30 grados, este valor que me den acá lo tengo que multiplicar por 0,5 elevado al cuadrado.
O sea, 0,5 por 0,5. Entonces, hasta aquí la parte del movimiento parabólico en sus ecuaciones. Ahora veamos la teoría en cuanto a las ecuaciones del movimiento semiparabólico, que también se le puede llamar lanzamiento con velocidad horizontal. Fíjense aquí, jóvenes, el origen, y aquí sale la velocidad horizontal v sub 0. Entonces, observen un detalle. Como este vector es horizontal, en el momento de partida, o sea, al tiempo t igual 0, no hay componente vertical. Todo está en el eje horizontal. Entonces, quiere decir que la componente vertical, vamos a poner acá en el orden v sub 0, y será igual a 0. No existe. Repito, todo está montado sobre el eje de las X. Fíjese que no hay ninguna partecita en el eje de las Y en cuanto a la velocidad inicial se refiere. Ahora, cosa contraria ocurre con el eje de las X. La velocidad horizontal es igual a la velocidad inicial. Entonces no está fraccionada, es idéntica. Entonces ahí tenemos esta parte. Vamos ahora con lo que tiene que ver con la Y aquí, o altura. Como este movimiento es similar a este en cuanto que está sometido a la aceleración de la gravedad, vamos a poner acá esta notación: A sub Y igual a menos gravedad. Y aquí A sub X igual a 0. Todo el vector es vertical, no tiene nada de horizontal. Entonces, apliquemos la fórmula de caída libre. Recuerden, hay que estudiar eso que hemos dado en talleres anteriores. Y igual velocidad inicial por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Pero nosotros utilizamos G por T cuadrado sobre 2, que es equivalente a lo que dije hace pocos instantes. Bueno, ahora procedemos a colocar aquí el subíndice Y. Entonces quedaría Y igual a V sub 0 Y por tiempo menos gravedad por tiempo cuadrado sobre 2. Pero ¿qué ocurre con V sub 0Y? Habíamos dicho que es nulo, es 0. Entonces, recuerden, en matemáticas, al multiplicar 0 por cualquier número real, me resulta 0. Entonces vamos a colocar aquí 0. Esto no quiere decir que se ha cancelado nada, es aplicar una propiedad matemática. 0 por cualquier número va a dar 0. Entonces me quedaría solamente la segunda parte, menos G por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y tengan en cuenta que la Y, como va medida hacia abajo, serán de signos negativos. Bueno, ahora veamos qué ocurre con la distancia horizontal, que es la X. Entonces, este movimiento, al igual que el anterior parabólico, también es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aplicamos una idéntica fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuál es la velocidad? Fíjese, V sub 0. Este V sub 0 se conserva desde que arranca el movimiento hasta que finaliza el mismo. Entonces quedaría X igual a V sub 0, o sea, la velocidad, multiplicada por el tiempo. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con la velocidad? Ocurre algo similar a lo que pasaba acá con el parabólico. Acá tenemos una velocidad, digamos, horizontal, V sub X. Acá una velocidad vertical, V sub Y. Estos dos vectores, se van a sumar, como le habíamos indicado en el apartado anterior, y nos resulta este vector que es la hipotenusa de este triángulo y corresponde a la velocidad neta. Bueno, jóvenes, espero que les agrade este video, que lo aprovechen mucho. Dios los bendiga.